Estamos a las 9:29 de regreso con este gobierno de la mañana Z101 y luego de un invitado de nivel de mucha calidad, sin dudas, como es José Dantes, encargado de asuntos jurídicos del Partido de la Liberación Dominicana. Vamos a escuchar el comentario, la participación de nuestro compañero, el licenciado Manuel Conde. Gracias, José Luis. Gracias, compañeros. A don Álvaro Albelo, hijo, siempre distingue este espacio. A don Bienvenido Rodríguez, Bienchi Rodríguez y doña Isabel Rodríguez. Y sobre todo ese equipo técnico que siempre nos da el soporte por igual al público que nos distingue con su atención todos los días. Señores, tenemos que abordar necesariamente desde otra perspectiva lo que es el discurso del presidente Luis Abinader. Sin ánimo de entorpecer tu comentario, ¿qué ustedes van a hacer con el ingeniero Ramón Alburquerque? ¿Ustedes? ¿Cómo así? No sé a quién se refiere. ¿A quién será la pregunta? Porque Manuel Conde es un dirigente del PRM. Mire, yo no sé, porque yo no soy capaz, óyeme bien, tal vez porque tengo un alto nivel de estima y de consideración con el presidente Luis Abinader, pero yo no soy capaz de escribir ni decir lo que dice Ramón Alburquerque de este gobierno ni de Luis Abinader, con todo y ser un dirigente de un partido opositor. Pero esa es la democracia. El PRM al fin de cuentas es un partido democrático. Este gobierno es un gobierno democrático y Ramón Alburquerque tiene derecho a opinar. Eso es algo que tenemos que acostumbrarnos a esta democracia. Yo no lo voy a leer. Toma, léelo tú, míralo. Léelo. Para la papa caliente. No, porque yo no puedo. Por aquí pasó. Pero atrévete. No. Vamos. No, léelo. Felipe. Julieta, léelo, Julieta. Yo no soy capaz de eso, ¿no? Dice el ingeniero Ramón Alburquerque en su cuenta de Twitter: las cuentas offshore, esas son las que tú quieres que yo diga. Eso, las cuentas offshores han convencido a la clase media y a los pobres de República Dominicana de cuán inmoral es su cúpula empresarial política en general, que solo busca enriquecerse sin aportar al gasto social. Pero en la inmoralidad, los más inmorales son los más corruptos. Bueno. ¿Con qué me deja ahora aquí en mi comentario? No, pero sería bueno traer a Ramón Alburquerque para que le opine sobre ese tema. Y él no tiene problema, claro, ya lo opinó. Adelante, Conde. Mira, ya lo opinó. Después de escuchar las palabras de Luis Abinader, no basta quizá un comentario sencillo o al margen, como el que hicimos al inicio de la mañana. Hay que ir un poquito más allá. Y sobre todo, yo que he fijado posiciones con relación a la reforma fiscal. Y he dicho, y aquí repito, que las reformas fiscales son odiosas, son en gran medida generan gran escozor, resistencia de la sociedad, porque nadie al fin de cuentas quiere pagar más tributos. Sin embargo, y aquí reitero, el momento quizá no sea tal vez el más oportuno, pero desde hace mucho se demanda una reforma fiscal. Pero no una reforma fiscal con parches, no una reforma fiscal apresurada ni presionada por circunstancias especiales. Esa ha sido nuestra posición, y nuestra posición muy responsable, a pesar de que amplios sectores de la sociedad dominicana se han opuesto a cualquier tipo de reforma. Reforma a la cual yo estoy en contra, como lo dijimos durante todos estos días, lo dije en el día de hoy, lo mantengo, estoy en contra de una reforma fiscal en este momento, pero eso no quita el hecho de que la decisión que haya tomado el presidente en el día de ayer sea una decisión eminentemente política. Eso no quita. Mira, en el orden de mi comentario, quería subrayar y dejar claro la posición que hemos esgrimido a lo largo de estos meses en los que se ha estado discutiendo la eventual o la supuesta o la pretendida reforma fiscal. Pero sí quisiera apuntarlo y reforzarlo con datos que vienen o que se originan en organismos internacionales. Yo quisiera aquí presentar y reiterar cuál es la situación que obliga a una reforma fiscal, sea ahora, sea mañana, pero debe hacerse y asumirse con entereza y con contundencia, a pesar de que tenga ciertas consecuencias políticas. Aquí, dentro de los países de Latinoamérica, debemos decir que República Dominicana
en cuanto a la recaudación tributaria con respecto al Producto Interno Bruto, solo recauda el 13.5%. La media latinoamericana es de 22.9%. No vamos a ponernos la vara alta de los países de la OCDE, que alcanzan una recaudación tributaria de 33.8%, pero al menos la media de Latinoamérica. Por debajo de nosotros solamente está Guatemala. El resto de casi los países que tienen Productos Internos Brutos, vamos a decir, similares o mayores a la República Dominicana, alcanzan niveles mayores. La media, reiteramos, de Latinoamérica es de 22.9%. Es decir, nosotros tenemos casi la mitad de la recaudación tributaria. Esto no quiere decir en sí mismo que se tenga que aumentar los impuestos, como explicaba muy bien aquí Jaime Aristi Escudé, para aumentar esa recaudación tributaria. Y entiendo que esa es la pregunta que surge a raíz de la intervención del presidente de la República. Si efectivamente no se va a hacer una reforma fiscal con la que se pretendía efectivamente afrontar el gasto del presupuesto nacional que se proyecta en el presupuesto, ¿cómo vamos a mejorar esa recaudación tributaria para hacer frente, primero, a la demanda de más obras y de más servicios, a la demanda de ayuda social que se requiere, sobre todo por la crisis que generó esa pandemia? Necesitamos saber entonces qué es lo que el presidente de la República, lo que el gobierno dominicano ha de hacer para poder afrontar ese reto presupuestario que se tiene. Entonces, ahí es que nos viene la idea de que se requiere, luego de ese discurso, que entiendo se quedó corto, que nos digan cuál va a ser la fuente de la que se va a alimentar el presupuesto para afrontar una situación que se ha dicho que era una necesidad. El director de presupuesto, una persona que me merece todo el respeto del mundo, con una formación técnica envidiable y un dominio de esos temas presupuestarios y económicos realmente brillante, dijo en su momento que la reforma fiscal debía imponerse sí o sí, y lo justificaba precisamente en esa demanda que se tenía de nuevos ingresos tributarios. Entonces, al presidente de la República asumir el discurso que ha asumido, sea este discurso planificado desde un inicio en un plan estratégico que finalmente tendría o no que desembocar en una contundente y radical negativa de una reforma fiscal, o sea que efectivamente fuera una reacción a las opiniones de los diferentes sectores de la vida nacional que se oponían a una propuesta de reforma fiscal, sea cual sea la situación. Lo que sí es que deja un signo de interrogación gigante, y es precisamente que si los principales funcionarios del área económica decían, muchos especialistas del área económica decían que se requiere modificar la estructura tributaria, que se requiere recaudar más, y así lo dicen los informes de los organismos internacionales que hacen este comparativo de recaudación fiscal, ¿de dónde entonces van a provenir los fondos que se requiere para alimentar este presupuesto nacional? Particularmente entiendo que este discurso del presidente debe llamar a la reflexión a todos los sectores de la vida nacional. Si bien tal vez el presidente tiene algo de razón en que no era el momento idóneo, pero para esto, como bien han dicho algunos de mis compañeros, nunca va a haber el momento idóneo. La reforma tributaria es odiosa, y esa que se filtró, particularmente, yo no la compartía. Y una buena parte de la sociedad no la compartía porque estaba dirigida sobre todo a cargar a la clase que está cargando más pesado, y es la clase media. Ahora bien, de que se requiere mejorar la recaudación, se requiere y hay que dar respuesta. El presidente de la República debe en los próximos días abordar esa temática, y si no el presidente, los mismos funcionarios del área financiera, del área de Hacienda, deben brindar una respuesta a cómo ahora que el presidente le ha dicho de manera contundente que no va a la reforma fiscal, cómo van a asumir ese gasto, esa necesidad de más recaudación. La solución que veo así a corto plazo es la de mejorar la eficiencia en la recaudación en base a los parámetros actuales de nuestra estructura tributaria. Pero sin embargo,
aquí digo y reitero, es necesario abordar este tema con seriedad, no con precipitación, pero con bastante seriedad. Debe analizarse dentro de un plan que no sea muy a largo plazo la necesidad de reducir el gasto tributario, no con una medida improvisada como la que pretendían los legisladores en días pasados como una reacción a la eliminación de las exoneraciones que tienen a disposición y de muchos otros privilegios. No, necesitamos analizar punto a punto el gasto tributario, los sectores que han sido beneficiados con esto, ver el impacto que ha tenido esas exenciones fiscales que se le han concedido y si han impactado positivamente. Eso hay que analizarlo. Eso no se puede dejar al margen. Tenemos que analizar también si la estructura tributaria, las tasas que tenemos actualmente del ITEVIS, del impuesto sobre la renta, el impuesto en sentido general que se carga a los diferentes sectores, conviene a la economía y si apunta realmente a un crecimiento sostenido y sustentable a largo plazo. Y esto, reitero, no puede atender a simples criterios políticos de conveniencia de una coyuntura, porque coyunturas políticas para algo tan odioso difícilmente se encuentran. De ahí que, reitero, exhortamos al gabinete de financiero, esencialmente, al mismo gobierno de la República, a que llene esa gran interrogante que a raíz de esa intervención del presidente de la República del día de ayer, que ha llenado las redes y de opiniones simpáticas a esa decisión, a ese gobierno que dirige Luis Abinader, le lanzamos el reto necesario de que responda a esas preguntas de si efectivamente se van a continuar las discusiones para asumir en el momento que sea oportuno y necesario y libre de cualquier ponderación de orden político o de conveniencia, esa reforma fiscal que no la digo yo que es necesaria, sino que los números son las que a gritos la piden. Llévatelo, Cundo.